Tiene un gran currículum. Esto está en la residencia médica, en genética, hizo el servicio social en investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública, hizo su internado médico de pregrado en el Hospital Español, y hizo la medicina en la Universidad Autónoma de la Universidad de Guadalajara. Tiene también muchos cursos, artículos publicados igualmente, y artículos de revisión. Ya publicó un autorreporte de alergia en látex en estudiantes de medicina, ya publicó un reporte de casos de estudio y una nueva manera de detectar posibles cancerígenos. Doctora, le cedo la palabra. Si quiere introducirse un poquito mejor, adelante. Y bueno, bienvenidos todos. Gracias, Fernando, y gracias por la invitación. Muchas felicidades que tienen este grupo de interés en genética. Nunca había escuchado algo así y me parece pues muy bien. Ojalá que cada vez vayamos siendo más y que tengamos más presencia dentro de la medicina, que deje de ser esa ciencia oscura y pues empieza como ustedes están desde la carrera. Y pues sí, o sea, si ustedes ahorita ya están estudiando a este nivel medicina, van a llegar muy picudos a la residencia, independientemente si quieren o no estudiar genética. Ya la biología molecular ya es algo de todos los días en la mayoría de las especialidades y el ya conocerla pues les va a ayudar y les va a facilitar muchísimo la vida. Y bueno, ya sin más movimiento, vamos a empezar con la clase de fibrosis quística. Bueno, ya me presentaron, yo soy la doctora Ana Cecilia, doctora Ana Ceci, comúnmente conocida en redes sociales. Les dejo aquí mis redes sociales por si no me siguen todavía. En YouTube estoy subiendo algunas clases, tengo otras clases de genética y clases para el ENARM que les pueden interesar. En Twitter subo los artículos más recientes de genética y ya lo demás pues no es mucho, no es tan académico. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y vamos a empezar con todo, vamos a empezar con preguntas. Si están en Facebook, escríbanlas por ahí. Si están aquí, pues aquí yo estoy al pendiente del chat. Vamos a ver. Entonces tenemos una niña de 2 años que es traída a la consulta porque ha tenido prolapso rectal en 3 ocasiones. Además presenta retraso en el crecimiento y tos crónica. ¿Cuál sería el estudio más adecuado para fundamentar el diagnóstico que estás pensando? Déjenme ver si puedo ver aquí el chat. Ahora sí la tienen dura los que están aquí conmigo en el Zoom, porque no importa que se equivoquen, para eso estamos aquí, pero participen y vamos. Obviamente, pues en qué diagnóstico estoy pensando si mi clase es de fibrosis quística, ¿no? Entonces, más bien váyanse por ahí. ¿Qué estudio les suena más a que es diagnóstico de fibrosis quística? ¿Está abierto el chat o está cerrado el chat? Ah, mira, sí. Gracias, Fernando. Te van a tocar todas, yo creo. Abre ahí tu Google y ya. Efectivamente, es la cuantificación de electrolitos en sudor. ¿Por qué? Porque ya estamos, dice la pregunta, el estudio más adecuado para fundamentar el diagnóstico. Sí, a lo mejor dentro de un abordaje de prolapso rectal, podrías a lo mejor, no, ninguna de las demás, pero sí hacer, por ejemplo, una anoscopía o algo así más hacia al síntoma de la paciente, pero ya dentro del contexto para fundamentar el diagnóstico es la cuantificación de electrolitos en sudor. Esto lo recalco, ¿por qué? Porque en el ENARM así es luego, o sea, en las preguntas viene pues lo que te están preguntando es lo que tienes que responder. La infección más frecuente en esta entidad, esa también yo creo que sí se la tienen que saber. Ay, ya, perdónenme, me van a odiar. No, bueno, ya. Es la pseudomonas aeruginosa. Esta es una pregunta que siempre viene. Entonces, un paciente que tiene esputo verde es pseudomonas aeruginosa hasta demostrar lo contrario. Y en fibrosis quística es el más frecuente. El padecimiento que con mayor frecuencia puede asociarse a la fibrosis quística, aquí es el padecimiento gastrointestinal. ¿Cuál va a ser? Ah, bueno, ya les eché una pista. Gastrointestinal. Ok, podemos ir una por una. En la enterocolitis necrosante, realmente es bacteriano, son bebés prematuros. Como que no va mucho con fibrosis quística. Ileomeconial.
¿Qué hay en el hilo meconial? Pues el moco es espeso. ¿Creen que podría suceder en fibrosis quística? Sí. Enfermedad de Hirschsprung, pues no, es más como de síndrome de Down, hipotiroidismo, ni al caso. Malrotación intestinal, tampoco. Realmente es hilo meconial y nuevamente es una de las preguntas de siempre, de toda la vida. De hecho, afecta hasta el 20% de los niños, de los recién nacidos, afectados con fibrosis quística. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica que va a afectar el epitelio de tracto respiratorio, páncreas, intestino, sistema hepatobiliar y las glándulas sudoríparas exócrinas. Lo más importante va a ser respiratorio y páncreas. Un poquito de contexto histórico. La fibrosis quística, se cree que la mutación inició hace más de 50,000 años y de hecho pueden encontrar que hay como en libros de hechicería y así, que decían que los niños, que al ser, esto que dice aquí, hay de aquel niño que al ser besado en la frente sabe salado, él está embrujado y pronto morirá. Porque acuérdense, la prueba de electrolitos en sudor, vamos a ver el cloruro en sudor y estos niños justamente saben salado. Tú le preguntas a la mamá, oiga señora, y cuando así de repente le da un beso o algo así, ¿sabe salado? Sí. Y ya, o sea, ya ahí ya dices, no, seguro sí es. Obviamente ya habrá que hacer los estudios que vamos a ver más adelante. Desde 1936 utilizaron el término fibrosis quística para describir justo esta asociación que existía entre la insuficiencia pancreática y una enfermedad pulmonar. Doctora, perdón, ¿podría dar acceso a todos los participantes? Creo que tuvimos un problema en la transmisión de Facebook. Ok. Y ya se van a meter por aquí, pero ya que nos ayuden con las preguntas también. Sí, yo que no te dejen solo. A ver si ya. Creo que ya. Ay, sí, ya. Sí, creo que ya están algunos Y me salían participantes. más Igual, participantes, pero no sabía que los tenía que aceptar, perdón. ay, perdón, es Ok, que ya. acaba de pasar. Está bien. Yo ya aquí estoy pendiente. Además, así me gusta más poder ver más gente y si estoy hablando con alguien. Ok, excelente. Déjenme acomodo aquí el chat, que sí me interesa. Y ustedes. Ok, entonces, bueno, ya en el 45 describieron que probablemente tenía un modelo de herencia autosómico recesivo. En el 53 ya se reconoció el valor diagnóstico de la determinación de los electrolitos en sudor y en el 85 se descubrió la primera mutación y la más frecuente que denominaron delta F508, que vamos a ver más adelante que ya esta nomenclatura ya no se utiliza, pero bueno, históricamente la van a seguir viendo así, probablemente también en exámenes, y es corresponde al 70% de las mutaciones en fibrosis quística. Un poquito de contexto, yo sé que aquí hay como de muchos semestres, a lo mejor unos ya llevaron genética y la llevaron muy bien, a lo mejor unos la llevaron y no entendieron nada, a lo mejor otros no la han llevado, entonces bueno, vamos a empezar. En las enfermedades monogénicas se llaman monogénicas porque se deben a la alteración de un solo gen, pero acuérdense que los genes vienen en pares, que cada par, o sea, cada uno se llama alelo. Tenemos un alelo paterno y un alelo materno. Cuando hablamos de homocigotos, significa que los dos alelos son iguales. En enfermedades autosómico recesivas necesitamos que sean homocigotas para alguna variante patogénica y en enfermedades autosómico dominantes con que sean heterocigotos, o sea, un alelo tiene la mutación y el otro es silvestre o sano, ya se va a presentar la enfermedad. Algunos ejemplos de enfermedades monogénicas son estos que pongo aquí. Hay otras enfermedades multifactoriales como la diabetes, la hipertensión y hay enfermedades también cromosómicas que ya conocen síndrome de Down, síndrome de Edwards y pues sí, cromosomas completos. Entonces, la fibrosis quística entra dentro del grupo de enfermedades monogénicas y dentro de este mismo grupo de enfermedades monogénicas entra en las de herencia autosómica recesiva. Y aquí tenemos nuevamente los alelos. Acuérdense que nosotros recibimos todo un set de cromosomas de papá y todo otro set de cromosomas de mamá. Y esto son iguales, o sea, van del 1 al 22, X o Y. Y aquí podemos ver cómo vamos a tener el cromosoma de papá, el cromosoma de mamá. Y esas son nuestras dos copias, que realmente es el mismo gen, pero ya va a depender si tenemos variantes patogénicas o mutaciones. Cuando yo diga variantes patogénicas, me refiero a mutaciones que causan enfermedad. Hoy en día a las mutaciones se les debe de llamar variantes y tenemos variantes benignas, probablemente benignas, de significado incierto, que son un problema, las probablemente patogénicas y patogénicas.
para que ya ustedes sepan y se vean súper cool cuando hablen y hablen como variantes y no mutaciones en general. Entonces, un poquito igual de como repaso acerca de la herencia mendeliana, tenemos estos modelos de herencia. En realidad, la ligada al X ya se considera una sola, pero todavía algunos la dividen en recesiva y dominante, entonces ahorita se las puse divididas, pero ya en la nueva literatura van a ver ligada al X nada más. Nuevamente, en el autosómico dominante vamos a tener heterocigotos, que como dice el nombre hetero, pues son diferentes los alelos y con que papá o mamá den el gen con la mutación se va a presentar la enfermedad. En esta herencia autosómico dominante vamos a ver una transmisión vertical, vamos a ver que se presenta en ambos sexos por igual y el riesgo para la descendencia es del 50%. ¿Por qué? Porque si yo tengo uno sano y tengo uno enfermo, pues tengo una de dos, de que se vaya el enfermo o de que se vaya el sano. Y bueno, aquí como dice, el alelo determinante de un carácter se manifiesta fenotípicamente en una sola dosis. En la herencia autosómica recesiva, vamos a ver que se va a presentar en homocigotos y afecta a generaciones horizontalmente, también afecta a ambos sexos, pero aquí el riesgo de recurrencia va a ser menor, va a ser del 25%. Aquí nuestros papás son heterocigotos o portadores. Papá y mamá van a tener un gen normal, sano silvestre, y un gen con la mutación. Entonces, si ambos pasan el gen que tiene la variante patogénica, se va a dar la enfermedad, como es el caso de fibrosis quística. Y aquí algo muy importante es la consanguinidad. ¿Por qué siempre en genética preguntamos si son primos o algo así? Porque si en una familia existe alguna variante patogénica para una enfermedad autosómico recesiva, si son primos, comparten el 12.5%. Entonces es mucho más probable que tengan la misma variante que si yo agarro a alguien de otro país incluso, muy poco probable, o sea, ya sería demasiada mala suerte que ambos tengamos mutaciones en este gen. Aunque en fibrosis quística, como es una de las enfermedades que más frecuentemente hay portadores, pues realmente ya no importa tanto si son o no consanguíneos. Y aquí sí no es una regla tampoco, o sea, pueden haber enfermedades autosómicos recesivas aún en personas que no son familiares, claro que sí, y de hecho es lo más frecuente. Y bueno, tenemos la ligada al X recesiva, en la que vamos a tener mujeres portadoras y solo los varones se ven afectados. ¿Y por qué les decía que ya no se está usando esto de recesivo y dominante? Porque empezaron a encontrar que mujeres portadoras, a pesar de que según eran sanas, realmente sí pueden tener manifestaciones leves, como por ejemplo en hemofilia pueden tener tiempos aumentados, en distrofia muscular de Duchenne pueden tener cardiopatía, aunque no son todas, pero sí en alguna proporción. En X frágil también, por ejemplo, las mujeres pueden tener insuficiencia ovárica prematura, etcétera. Entonces ahorita como que ya las quieren agrupar en una sola. Pero para fines didácticos, pues las dividimos. Aquí tenemos también la liga al X dominante, en la cual las mujeres se van a ver afectadas y los hombres no. Y como ejemplos tenemos síndrome de Rett e incontinencia pigmentil. ¿Por qué los hombres no se ven afectados? Porque es letal en hombres. Aquí lo de recesiva y dominante es igual que en las autosómicas. Cuando es recesiva, si la mujer tiene sus dos X y solo uno tiene la variante patogénica, pues se supone que es sana y nada más es portadora, mientras que un hombre con un solo X y si tiene la variante patogénica, pues entonces sí se va a ver afectado. Y en cuanto a la prevalencia, la fibrosis quística, como les mencionaba, es de las que tienen más portadores y la incidencia de portadores es de 1 en 40 como a nivel mundial. En caucásico sube muchísimo, principalmente en Europa del Norte, es de 1 en 25 personas van a ser portadores para una variante patogénica para fibrosis quística, y en México, muy importante, 1 en 70. Y en general va a afectar a 1 en cada 3.200 recién nacidos vivos. Se van a diagnosticar la mayoría, el 70% en menores de 2 años y hasta el 5% en mayores de 16 años. Y bueno, ya saben, ya aprendieron la herencia autosómico recesiva. Y aquí vemos también la frecuencia de portadores, cómo va a variar de acuerdo a la población, y por eso también en genética somos como muy insistentes de saber la ascendencia de las personas, porque en ciertos grupos se va a ver mayor incidencia de portadores, aunque también esta es una tendencia que ya cada vez se va dejando más, porque pues todos nos hemos mezclado, al final ya todos somos una mezcla, y ya se recomienda que se haga el tamiz de portadores a todos independientemente de la ascendencia. Antes se recomendaba más, por ejemplo, a ashkenazis
o a ciertas etnias, pero ahorita ya la última recomendación de la COG es que a todos se les pueda ofrecer. Y en México se calcula que se presentan 350 nuevos casos anualmente y tenemos una incidencia de 1 en 8.500 recién nacidos vivos. Si se fijan, es mucho menor que la incidencia a nivel mundial, que es de 1 en 3.200 recién nacidos vivos, pero nuevamente pues podemos ver la tasa de portadores, que en México es mucho menor también justamente por nuestra ascendencia. Si se cree que estas variantes se originaron en Europa del Norte, pues en México realmente nos llegaron muchos de ahí. Y bueno, la fibrosis quística es causada por variantes patogénicas en el gen CFTR. Acuérdense que los genes humanos siempre los vamos a escribir en mayúsculas y en cursivas. Cuando hablamos de la proteína, se escribe en mayúsculas, pero sin cursivas. Y generalmente, la mayoría de los genes van a codificar o sea, el gen y la proteína se escriben igual, nada más que esto que les digo, la cursiva y sin cursiva. Y bueno, CFTR va a codificar para un regulador de conductancia transmembranal de fibrosis quística, así se llama. La proteína así la llamaron y el gen así lo llamaron CFTR. ¿Y qué es esto de 7q31? Bueno, todos nuestros genes tienen una ubicación en nuestro genoma que se llama locus. Y si se acuerdan, tenemos 22 cromosomas X y Y. Entonces, el primer número se va a referir al cromosoma. Entonces, este gen está en el cromosoma 7. El Q o P va a ser el brazo. Nosotros los cromosomas los dividimos a partir del centrómero, que es esta constricción. Vamos a tener un brazo corto y un brazo largo. Brazo corto es P de petit y brazo largo va a ser el Q. Y después ya lo dividimos en una región, que va a ser aquí la región 3, y luego la banda 1 y subbandas 3 y 1. Aquí a veces dicen como 7q31, pero realmente eso no es correcto porque no es lineal, o sea, es la región y es la banda y es la subbanda. Entonces, citogenetistas, pues si los van a corregir si los escuchan decir 7q31, es 7q31, pero bueno, igual y ya eso ya, ustedes tranquilos, seguramente no se van a topar con esto. Y bueno, la expresión de este gen está confinada a tejido epitelial que va a revestir estos diferentes sistemas y es por lo que nos va a dar las manifestaciones clínicas que vamos a ver en fibrosis quística. Entonces, como tenemos nuestro gen, nuestra secuencia de nucleótidos va a codificar para una proteína. Y esta proteína, aquí la podemos ver, estos son los dominios que son codificados por la secuencia de nucleótidos. Nuestra secuencia de nucleótidos me refiero a A, C, C, T, T, G y así va. Y a su vez, aquí los vamos a dividir en exones y en intrones, y los exones van a ser la parte codificante, la parte que sí nos va a dar proteína. Y todas las proteínas están formadas por ciertos dominios que van a ser estos de aquí arriba. Aquí esta vista es como para ver la forma en la que estaba codificado y qué dominios de la proteína me va dando. Este MSD1 son dominios transmembrana. Entonces, la proteína CFTR o la proteína de regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística va a tener 2 dominios transmembrana, estos dos dominios de unión a núcleo y un dominio R, que es un dominio regulador. Y ya aquí en la estructura de la proteína, ¿sí ven mi mouse, verdad? Qué bueno, yo aquí indicando, dije, igual no lo ven. Ok, aquí en la estructura de la proteína vemos que vamos a tener 2 regiones que nos van a formar entonces, ahora sí, el canal. Y nuevamente puedes ver aquí los dominios de unión nuclear que van a tener entre ellos un ATP, 2 ATPs, el dominio regulador y aquí ya va a estar el canal funcional. El canal se va a abrir cuando este dominio R es fosforilado por una proteincinasa A y cuando el ATP se une a estos 2 dominios nucleares. Entonces va a abrirse y puede exportar cloruros hacia el espacio extracelular. Esa va a ser la función más importante de este canal. Cuando está abierto va a permitir la difusión pasiva de iones de cloruro y también de sales y de bicarbonato, que vamos a ver más adelante cómo esto nos va a afectar también y nos va a llevar a los síntomas de fibrosis quística. Entonces, este ya es un esquema más sencillo, para simplificar las cosas. Entonces, nuevamente tenemos cómo estaría el canal
funcional. Normalmente está exportando cloruros. Esta exportación de cloruros jala agua, lo cual lleva a que las secreciones sean como más líquidas y más fáciles de viajar. Y cuando tenemos alguna variante patogénica que nos lleve a una mala función o a que falte la proteína o que la proteína esté mal plegada, que vamos a ver ahorita más adelante todas las mutaciones, los tipos de mutaciones en CFTR, bueno, pues nos va a llevar a que no funcione bien el canal, por lo tanto el cloruro no se está exportando, por lo tanto no puede entrar agua en las secreciones y las secreciones se van a hacer más espesas y va a ser difícil de sacarlas, lo cual nos va a llevar a inflamación, a fibrosis y ahorita vamos a seguir viendo uno por uno. Nuevamente aquí podemos ver las células caliciformes en la superficie de las vías aéreas respiratorias y también de glándulas submucosas. Vamos, aquí tenemos nuestro canal, cómo está exportando cloruro, además también bicarbonato y un intercambio con sodio. Aquí el bicarbonato es importante, ¿por qué? Porque cuando el canal no está funcionando, entonces el bicarbonato tampoco puede salir, por lo tanto el pH cambia hacia un pH más acídico, nuevamente el moco se vuelve más espeso y hay una éstasis del mismo moco, lo cual lleva a igual la inflamación y puede llevar a muerte celular y a todas las manifestaciones, fibrosis y las manifestaciones que nos van a dar la fibrosis quística, por eso es su nombre, porque lleva a fibrosis. Y ahora sí, las variantes patogénicas, la que veíamos que era la más frecuente, la delta 508 delta 508 de fenilalanina, se llamaba delta porque antes delta era la de lesión, pero bueno, ahora ya sabemos que no es así. Aquí, esta es la nomenclatura de proteínas, y primero vamos a tener el aminoácido en 3 letras, luego el 508 es la posición en la proteína. Si vemos, también hay otra nomenclatura de nucleótidos que va a tener una C antes, es C punto y tiene otro número, que el número va a ser 508 por 3. ¿Por qué? Porque cada aminoácido es codificado por 3 nucleótidos y acuérdense que de 3 en 3 se van codificando. Y bueno, la DEL, que es la de lesión. Esta es la más frecuente, está en el 70% de los casos y consiste en la lesión de 3 nucleótidos, o sea, de todo un aminoácido, de la fenilalanina en el exón 10 de CFTR. Se me olvidó decirle, CFTR tiene 27 exones. Dato curioso, no se preocupen, pero bueno, está ahí en el exón 10. Es la variante patogénica más frecuente en Europa. En México, les dije, en el mundial es el 70%, pero en México ya es el 44%. De todos modos va a ser la que se puede buscar primero, si tienes, a lo mejor estás de poco recurso, realmente ya ahorita lo ideal sería secuenciar todo el gen primero y encontrarla si no. Hay paneles que van a identificar las variantes, las 23, 25 variantes patogénicas más frecuentes y también esa puede ser una buena opción. Pero bueno, ahorita en el diagnóstico vamos a ver eso. Y después la segunda mutación más común en todo el mundo es esta mutación que es esta es otra nomenclatura. También es de proteína, pero hay una de proteína que es de una letra, en el cual una letra es un aminoácido, la G es la glicina y la X es un codón de paro. Y la de 3 letras, que va a ser esta, igual de aminoácidos. Entonces, esta es la segunda más común, que vamos a ver que va del 2 hasta el 25%. En México sí es un poco más frecuente, hasta el 7.8%. ¿Y esto porque es importante? Bueno, déjenme les explico un poquito acerca de estas mutaciones. A lo mejor algunos están así como, no, ya no entiendo nada, please, ya para. Espero que no, espero que sí vayan entendiendo poco a poco, pero bueno, va. La secuencia de nucleótidos, ya saben, va A, C, T, G. Después tenemos nuestro DNA y ese se va a hacer hacia RNA mensajera, en el cual va a cambiar la timina por uracilo, y entonces ya tenemos este código muy bonito aquí. ¿Cómo se lee el RNA? El RNA se va leyendo de 3 en 3, que se llaman codones, y que nos van a dar, de 3 en 3, nos van dando aminoácidos. Entonces, AUG, acuérdense, inauguración es el codón de inicio para toda la vida, eso sí lo tienen que saber para toda la vida, metionina. Y ya tenemos otros más que nos van dando ciertos aminoácidos. ¿Qué pasa? Esta la verdad les voy a confesar que la reciclé, entonces no es la mutación de fibrosis quística, pero para que se den una idea, esta mutación va a ser una de lesión. Entonces aquí se va a eliminar una G, una guanina, que normalmente, aquí está lo que les explicaba también, esta es la nomenclatura en DNA,
A nivel del nucleótido 433 va a haber una deleción de una guanina, lo cual en la proteína me lleva a que en la histidina número 145 va a haber un cambio en el marco de lectura. Perdónenme, siento que ya los perdí, pero rápido. Entonces, si yo tengo una deleción, ¿qué va a pasar? Que mi CAA se va a recorrer y se va a traer esta para acá. Entonces, CGA va a quedar como CAA y luego va a quedar GUA. ¿Y qué pasa con mis aminoácidos? Pues cambian por completo. Entonces, no me van a dar la misma proteína a la que yo estaba codificando. Entonces, cambia por completo. Ese cambio nos puede llevar también a un codón de paro prematuro y eso nos va a llevar a una proteína trunca, una proteína que no va a funcionar bien. En la mayoría de los casos no es una regla, todos los genes son diferentes, todas las variantes son diferentes, hay que ver el tipo de variante, qué pasa. Hay algunas variantes que incluso dan paros prematuros, pero no van a ser patogénicas. Pero bueno, eso es así como a grandes rasgos para que entiendan un poquito cómo es esto de las variantes de las mutaciones. Estas son las 25 mutaciones más frecuentes en pacientes con fibrosis quística, por eso también les mencionaba que a veces paneles de diagnóstico que incluyen estas 25 mutaciones, pues casi tienes el diagnóstico de certera en el 97% de los casos. Y ahora los tipos de mutaciones. Entonces ya vimos que, ya sabemos, nuestro ADN codifica para las proteínas, da las instrucciones de cómo quiero que se haga mi proteína. La mutación va a llevar a que la proteína no sea la silvestre, la proteína sana, la que tiene todas las funciones como debería. Y los tipos de mutaciones en fibrosis quística son 6. De hecho, la sexta apenas se agregó hace, no sé, como 2 años. En mi apunte pasado no estaba, llegaba hasta la quinta, entonces, quién sabe, a lo mejor y después la incluyen en otra o a lo mejor agregan alguna otra más. Pero vamos a ver. Tenemos aquí nuestro DNA, nos va a dar nuestro RNA muy bonito, que después ya va a retículo endoplásmico y los ribosomas nos van a dar una proteína muy bonita de CFTR. Esta proteína entonces madura y ya nos da nuestra proteína funcional que está exportando su cloruro y está funcionando súper bien y no tenemos ningún problema. Y luego tenemos estas 6 tipos de mutaciones, en el cual las tipo número 1 es un defecto en la producción de la proteína que va a llevar a que la proteína no es funcional, no hay proteína, simplemente. Entonces, si se fijan aquí el RNA está trunco, como el que les enseñé ahorita el ejemplo. Entonces, no vamos a tener CFTR, punto. Algunas de las variantes patogénicas que dan este efecto son estas. En la 2 tenemos el procesamiento, que es un defecto en el procesamiento en el cual va a llevar a un mal plegamiento en la proteína. Acuérdense que las proteínas también, de acuerdo a la carga de los aminoácidos, agarran cierta estructura, se pliegan y eso también les confiere su función. Al momento que esta no está bien plegada, va a llamar a las proteasas para que digan, esto no sirve de nada, por favor, destrúyelo. Y nos quedamos igual, sin proteína. Aquí importante es que la variante patogénica más frecuente, la delta 508, va a entrar en este grupo y en este grupo, por lo tanto, es donde más terapias vamos a tener. Tenemos después las mutaciones que entran en el tipo 3, que van a afectar la regulación del canal o la función de abrir y cerrar el canal. Las tipo 4, que van a afectar la conductancia, entonces pueden exportar cloruro, pero pues no tienen ese mismo gradiente iónico que una proteína normal. La número 5, que va a tener una baja cantidad de CFTR funcional. Entonces, estos pueden ser casos atípicos, casos leves. Y la tipo 6, que va a llevar a una estabilidad reducida de CFTR en la superficie apical. Pero bueno, aquí lo más importante es la 2, porque es la más frecuente, pero para que conozcan que las diferentes variantes patogénicas nos van a llevar a diferente función en la proteína y también por eso los tratamientos son diferentes. Y esto sucede en todas las enfermedades. En algunas sí, por ejemplo, achondroplasia, el 98% de las personas con achondroplasia tienen una mutación en la proteína 380, en el codón 380, y 2% tienen otra mutación. Y otras enfermedades sí tienen miles y miles de variantes patogénicas, como podría ser síndrome de Rett, que literal sí tienen miles. Pero bueno,
para que sepan que no siempre es el mismo mecanismo patogénico. Y existe también relaciones genotipo-fenotipo, que vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ahora sí, de fibrosis quística, vamos a ver que van a tener involucro de pulmones, esa es la más frecuente. En el 99% de los casos van a tener neumonías frecuentes. Ya saben, bueno, los que llegaron tarde, a lo mejor no sé si saben, pero bueno, Pseudomonas aeruginosa es la más frecuente y es pregunta de examen siempre. Pueden tener rinosinusitis crónica, que también puede llevar a pólipos nasales. En hígado pueden presentar cirrosis, esteatosis, colecocistolitiasis. En páncreas, lo más importante va a ser la insuficiencia pancreática exócrina. Y más tarde en la vida pueden tener también diabetes. En el intestino vimos el hilio meconial en 15 al 20% de los neonatos. Y la obstrucción de intestino distal. Y muy importante, la zoospermia obstructiva, que va a estar presente en el 97% de los masculinos y puede ser incluso una causa frecuente de consulta cuando en esos casos leves en los que pues nadie los diagnosticó, tenían como que sí muchas hospitalizaciones por infecciones respiratorias, pero pues nada más. La mediana de supervivencia está estimada en 40 años. Aquí la media no se usa porque pues hay muchos factores que pueden llevar a que sí fallezcan en la infancia. Entonces, siempre ponen la mediana. Y bueno, justamente por esta disminución en la secreción de cloruro y que lleva a una mayor absorción de sodio en estos canales, va a llevar a que las secreciones se vuelvan más viscosas y eso va a llevar, por lo tanto, a la obstrucción, a la inflamación, a sobreinfección por la éstasis y la inflamación y ya la reorganización de tejidos, pérdida de función, fibrosis. Lo más característico van a ser las bronquiectasias, las infecciones sinusales y los pólipos nasales, infecciones respiratorias recurrentes, neumonías recurrentes, sinusitis recurrentes, insuficiencia pancreática, diabetes mellitus, mala absorción, muy importante, que es justamente esta es secundaria a la insuficiencia pancreática, porque acuérdense que el páncreas ayuda para la absorción de vitaminas liposolubles, que si se acuerdan cuáles son, ADEC, ADEK, hay una mnemotecnia, pero luego se las pongo, porque me da pena decírselas ahorita. Ahí te digo, Fernando, para que sigan pidiendo más clases. Y la infertilidad masculina, que vimos que en el 97% de los casos. Ya aquí ya vemos todas las manifestaciones de fibrosis quística, es multisistémica, tenemos demasiadas manifestaciones y mientras más pacientes vemos, pues más vamos conociendo acerca de la enfermedad y se agregan más manifestaciones que a lo mejor en un inicio no se consideraban. ¿Se acuerdan que al inicio, en la parte histórica, era nada más la parte respiratoria y páncreas y ahora ya sabemos que tiene todas estas otras manifestaciones y la deficiencia de las vitaminas que les decía, la mala absorción? Aquí importante es que las bronquiectasias son detectables desde los 2 meses y la insuficiencia pancreática va desde el periodo fetal. Entonces, ya en recién nacidos podemos ver datos. Y lo que les comentaba de la relación genotipo-fenotipo, de acuerdo a las mutaciones, mientras más personas tengamos con ciertas variantes, podemos ir haciendo como una recopilación de sus síntomas y se hacen este tipo de relaciones que se llaman genotipo-fenotipo, que es un poco como sí ver al futuro. Obviamente no, porque la medicina es personalizada y nunca vamos a poder saber el futuro de alguien, pero sí saber el riesgo a lo mejor que podría tener una persona de mayor involucro pancreático, de mayor involucro respiratorio, entre otros. Y pues también antes se pensaba que en el proyecto del genoma humano era como, no, pues los genes son todo y el exoma es todo, y ya que se hizo el genoma humano nos dimos cuenta que pues que no, y que apenas entendemos como un 10%, yo creo, de todo lo que implica la genética, pero justamente aquí ya en fibrosis quística podemos ver que hay muchísimos genes modificadores de la enfermedad, o sea, sí puedes tener fibrosis quística, pero aún así tus manifestaciones no nada más van a depender de tu genotipo y de la relación genotipo-fenotipo, sino de las variantes que tú tienes en muchos otros genes. Entonces, nada más a manera de ejemplo, tenemos genes modificadores de la severidad de la enfermedad, de la severidad de los problemas respiratorios, índice de masa corporal, de
que se asocie diabetes con la fibrosis quística, incluso la resistencia a la insulina. Y lo único que sí tiene como una relación más fuerte con el genotipo va a ser la función pancreática. Incluso en algunos genotipos, en personas portadoras pueden tener episodios recurrentes de pancreatitis, que también está curioso. Y aquí nuevamente tenemos como los genes modificadores. Podemos ver en morado están el genotipo de CFTR. En morado un poco más claro son los modificadores genéticos y después los ambientales o que llaman estocásticos, que así como que no tenemos idea. Y bueno, podemos ir viendo cómo realmente sí, o sea, nada más en la insuficiencia exócrina es donde el genotipo CFTR va a tener el mayor involucro. Y bueno, ya, como a manera de mnemotecnia, tenemos este abecedario. Es como con lo que quiero que se queden hoy de fibrosis quística. Espero no haberlos revuelto demasiado. A mí me dijeron que sabían genética, entonces yo dije, pues ya, genotipo y así. Pero ya no estoy tan segura de que sí hayan ido conmigo. Espero que sí, si no, ahorita con las dudas lo resolvemos porque sí me interesa que les quede claro como pues sí, cómo se codifica y qué significan esas letras con los números y así. Entonces, bueno, la fibrosis quística es una enfermedad autosómico recesiva. Vamos a tener bronquiectasias. Es causada por variantes patogénicas en CFTR, que codifica para un canal de cloro y también lleva a la disfunción ciliar. Pueden tener diabetes mellitus. La E es de exócrina, de insuficiencia pancreática exócrina. F del metabolismo de grasas, que va a estar mal, y entonces tenemos que suplementar con ADEC. La G, que también es 7, pero bueno, G de piedras en la vesícula y de que el gen estaba en el cromosoma 7. H del involucro hepático y que también pueden tener hemoptisis. Y la I de infertilidad. Y obstrucción intestinal, ileomeconial si quieren también. Y bueno, entonces vamos un poquito más con las manifestaciones clínicas. Ya les dije, lo respiratorio y lo pancreático va a ser lo más importante. Lo respiratorio, la tos crónica, la sinusitis, siempre en casos clínicos, si les están preguntando por fibrosis quística, va a ser hospitalizaciones frecuentes por neumonía y a lo mejor es puto verde y les van a decir qué es fibrosis quística, qué patógeno es el más frecuente, pseudomonas aeruginosa, qué mecanismo de herencia tiene, autosómico recesivo, el gen, CFTR y el tamizaje. Ya les eché el examen. Bueno, aquí está entonces lo respiratorio. En cuanto al páncreas, ya les había dicho esto que empieza el involucro desde la vida fetal. Van a tener esteatorrea, pérdida de peso, son niños muy flaquitos que casi no crecen y se quedan bajos de estatura por la desnutrición. 15% sí van a tener una función adecuada de páncreas y algunos van a desarrollar diabetes. Tenemos aquí las manifestaciones a lo largo de la vida, como desde el inicio, pues lo más importante era el hilo meconial, infecciones y funciones anormales de hígado. Tenemos, ahí está también el hilo meconial. También Staph aureus es importante. Nada más que si les ponen que es verde, les encanta la pseudomonas aeruginosa, ya no se les olvida. Van a tener bronquiectasias y ya después empieza más el involucro pancreático y gastrointestinal. Algunos pueden requerir trasplante de pulmón y trasplante de hígado. El pronóstico de trasplante de pulmón es pésimo. Los pacientes lo deben saber, por eso también es muy importante que vayan, o sea, que sí sean, aunque sí el seguimiento va por un genetista y un neumólogo, sí es muy importante el asesoramiento genético y que estén muy bien informados acerca de los tratamientos. También ahorita que vamos a ver los medicamentos, son medicamentos extremadamente caros y que realmente no son curativos. Eso es súper importante que lo sepan, porque así se van o sea, cada quien puede decidir, pero sí que no se les vendan falsas ideas a los papás. Y algunas otras manifestaciones que ya se han visto recientemente que también vemos en pacientes con fibrosis quística, que van desde osteoporosis, tienen mayor incidencia de depresión. Entonces también es muy importante que no descuidemos el aspecto de salud mental en nuestros pacientes. Pueden tener enfermedades articular y la diabetes. Esta es la diabetes.
Y ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Se va a necesitar un criterio de cada uno de estos dos grupos. Primero va a ser el tamizaje, que el tamiz se hace con tripsinógeno. Esa, así como les dije, llega un paciente con hilo meconial, recién nacido, se le tiene que hacer la cuantificación de tripsinógeno. Esta cuantificación se tiene que hacer en recién nacido. Si lo hacemos ya a las 2 semanas, ya no funciona. Bueno, se tiene que tomar con 2 semanas, porque son 2 que sean positivos, se tienen que tomar con una separación de 2 semanas. Debe tener además una o más características fenotípicas de fibrosis quística, que ahorita les voy a enseñar, o un hermano ya confirmado con fibrosis quística. Y el grupo 2 ya son 2 pruebas de sudor, que esta prueba de sudor ya se aplica en niños más grandes o que tengan variantes patogénicas en CFTR, que oso, que aquí no está en cursiva, para que sepan, eso no está bien. Una disculpa como genetista. Ya, bueno, para los que llegaron tarde, los genes cuando son genes humanos tienen que ir en mayúscula y en cursiva. Esto, así, es una proteína, pero bueno. Y la diferencia de potencial nasal anormal. De las características clínicas de fenotípicas en fibrosis quística, yo creo que ya los estoy mareando, va a ser la sinusitis, la insuficiencia pancreática, la diabetes, pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad hepática, el hilo meconial, ya se lo saben de memoria también, y la ausencia congénita de vas deferens, eso no se lo había dicho, pero es la causa de la infertilidad, y las concentraciones altas de cloruro. Y también tenemos un fenotipo no clásico en fibrosis quística que, como les mencionaba, puede ser dependiente del genotipo, en el cual nada más tienen como que datos más leves, como sinusitis crónica, son suficientes pancreáticos y tienen enfermedad pulmonar, pero variable, de inicio variable, pueden tener episodios de pancreatitis. Sí, la infertilidad, acuérdense, en el 97%, esa por lo menos sí está casi siempre, son los que les mencionaba que llegan ya cuando no pueden tener hijos. Y tienen las concentraciones de cloruro más bajos que en los casos clásicos de fibrosis quística, incluso podríamos tener pues falsos negativos. Y bueno, aquí están las características clínicas con las que sí deben de contar con al menos una, que son las mismas que ya hemos estado diciendo. El prolapso rectal también es importante, que viene en los exámenes. En realidad yo jamás he visto por prolapso rectal, pero sí, más por hilio meconial. Es por lo que llegan en recién nacidos, y en niños ya llegan por las infecciones respiratorias recurrentes, el bajo peso y la malnutrición. Entonces, bueno, tenemos el cloruro en sudor, va a ser el método de primera elección y tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 99%. Este se puede llevar desde el tercer día de vida hasta en adelante, óptimamente desde el día 14, porque antes del día 14 preferimos el tripsinógeno. En pacientes prematuros no nos va a servir tampoco. Entonces tenemos que esperar a que ese paciente gane un poco más de peso para que no tengamos falsos negativos. Y en la prueba de cloruro en sudor se va a considerar positiva si se encuentra mayor a 60 milimoles por litro. Y ya estos otros rangos pues quedan en duda, ya dependerán del criterio clínico, pero aquí también se tienen que hacer 2. Acuérdense que son 2 separadas por 2 semanas. Entonces, con eso nos podría ayudar a hacer el diagnóstico. Y la tripsina inmunoreactiva, esta es secretada por el páncreas, por eso es súper importante que la insuficiencia pancreática inicie desde la vida fetal, y por eso tenemos este tamiz neonatal. Desafortunadamente no forma parte del tamiz, ahorita se está peleando porque lo haga. En algunos países sí, pero bueno, aquí no. Entonces solo se hace en aquellos bebés que tienen hilo meconial o que se sospecha desde un inicio que a lo mejor tienen un hermanito con fibrosis quística o que ya se sabe que los papás sean portadores. Y bueno, aquí el valor de corte es de 70 nanogramos por mililitro y solo va a ser válido en las primeras 4 semanas de vida. Ya después ya nos pasamos al cloruro de sodio, al cloruro en sudor, que también también tiene su truco para tomar la muestra y no es tan fácil como se dice, no es como, o sea, lo pides y a veces se puede y a veces no, porque es difícil. Y los niños no es como que sudan mucho tampoco, pero bueno. El diagnóstico de certeza se va a hacer con la secuenciación del gen,
que ya sabemos es CFTR. Con la secuenciación vamos a llegar al diagnóstico en el 97-98% de los casos. Aquí acuérdense que la secuenciación vamos viendo así tal cual, vamos leyendo la nucleótido por nucleótido. Entonces podemos detectar cambios pequeños, pero si por ejemplo existiera alguna lesión o duplicación de exones completos, como de capítulos completos en el gen, necesitamos hacer algo que se llama MLPA, que es este análisis de duplicación o de lesión. Y entonces en estos, bueno, con MLPA se va a detectar del 2 al 3% de los pacientes con fibrosis quística. Por eso mismo, si hago la secuenciación del gen y es negativo, pues tampoco me lo descarta. Incluso no tener el diagnóstico molecular, pero si tengo toda la clínica, acuérdense que clínica siempre manda y como ni siquiera entendemos bien el genoma ni qué onda, o sea, realmente, pues se va a seguir y se va a tratar como un paciente con fibrosis quística, aunque bueno, a lo mejor no le podemos dar el tratamiento dirigido, que vamos a ver ahorita más adelante, pero para que lo sepan. El tratamiento de sostén consiste en prevenir y controlar las infecciones respiratorias, en controlar la inflamación de las vías respiratorias, con AINES, con esteroides inhalados, ayudar a reducir la viscoelasticidad del moco. Esto se logra con la alfa-dornasa, es el más utilizado. Y en cuanto a la insuficiencia pancreática, se va a utilizar la terapia de reemplazo con enzimas pancreáticas, las vitaminas liposolubles, que ya se saben, ADEC, zinc también, y el manejo de la diabetes mellitus. Aquí tenemos, bueno, nuevamente lo que está pasando en fibrosis quística, que el cloruro no puede salir. Y vamos a ver cómo existen distintas modalidades de terapia. Si tenemos el defecto en CFTR, un cierto defecto, la mutación tipo 2 y 3, nos van a servir los potenciadores que van a ser como Ivacaftor. Ahorita es que esta diapositiva va antes, sí, esta diapositiva va antes. El tratamiento se va a dividir en estos 3 tipos de medicamentos que van a depender del genotipo. Y nuevamente aquí es lo importante de sí contar con un estudio molecular y tener este diagnóstico, porque entonces ya podemos ofrecer un tratamiento específico. Y bueno, se van a dividir en potenciadores, en correctores y en amplificadores. Los potenciadores van a funcionar para las mutaciones clase 3 y 4. Ahorita dije 2, no 2. Las clase 3 y 4, y aquí está el Ivacaftor. Estos ayudan a que el canal se quede abierto. Entonces, funcionan en las variantes que, si se acuerdan, el 2 y 3 eran de las que afectaban la conductancia, el canal no abre, entonces por eso son útiles en esas mismas. Luego tenemos los correctores, que son para las variantes de tipo 2, y aquí entra el Tezacaftor y el Axacaftor. Y el nuevísimo medicamento que salió hace como año y medio, o 2 años a lo mejor ya, es el Trifacta, que, ay, parece que lo estoy vendiendo, pero no. Es el Trifacta que incluye tanto potenciador como corrector. Aquí, ¿qué es lo padre? Que acuérdense que la de lesión de fenilalanina, en la 508, la variante más frecuente es de clase 2. Entonces, con el Hexacaftor ya estás llegando a esa variante. Entonces, este medicamento podría ser útil, o sea, con que ya tengas en uno de tus alelos esa variante, este medicamento va a ser útil y va a tener la función de ambos, tanto potenciador como corrector. Y entonces aquí tenemos el potenciador que va a llevar a que el canal esté Ivacaftor haciendo su trabajo. ¿Se acuerdan que el dominio R se fosforilaba y activaba entonces abrir el canal? Ivacaftor va a hacer justamente esto aquí entre los dominios de unión nuclear. Y bueno, además de esto, pues tenemos que tratar la inflamación, igual con AINES, lo que veíamos hace ratito. Infecciones con antibióticos, se puede dar antibióticos preventivos. La solución salina hipertónica para intentar reducir la viscosidad del moco, porque también hay una deshidratación del líquido de la superficie. Y la terapia mucolítica con la dornasa alfa. Todo esto va a ser importante en fibrosis quística, es multisistémica. Realmente no es como que un solo especialista la trata, sino que tiene que ser un tratamiento verdaderamente integral. Y aquí está el Trifacta. Bueno, aquí este sí está muy simplificado. Tenemos
defectos en la proteína de CFTR, que entonces pues no llega a la membrana, o ese es uno de los defectos, o la otra que son los de clase 2, o la otra los de clase 4, en los cuales no abre correctamente. Aquí es donde va a actuar este medicamento. Entonces, el Exacaftor y Tezacaftor van a ayudar a que más de estas proteínas lleguen tanto a la membrana celular, y Ivacaftor va a ayudar a que se mantengan abiertos, que estén permeables. Entonces, básicamente, pues arregla todo el problema. Mientras más temprana sea la terapia, va a haber mejor pronóstico, pero nuevamente no es curativa. Es una terapia muy costosa. La verdad es que ya no alcancé a ver el precio, pero sí son, o sea, millones de dólares al año. Entonces, realmente, pues sí está difícil. Aquí hay que hacer mucho énfasis en la prevención. O sea, si un tamiz de portadores te cuesta 6,000 pesos, porque eso es lo que cuesta, y te puede evitar enfermedades devastadoras, como la fibrosis quística, que ni siquiera es, o sea, hay enfermedades mucho peores, como atrofia muscular espinal tipo 1, enfermedades de errores innatos del metabolismo, que al final pues te van a costar muchísimo, tanto económicamente como emocionalmente, como el bebé, y son enfermedades totalmente prevenibles. Pues sí, entonces visiten a su genetista para si están interesados en hacer un panel de portadores, y justamente en estos pacientes, más aún si existen antecedentes familiares, pues ahí sí como que de plano no hay, pues sí, no hay excusa para no intentar hacer la prevención, porque de repente ya muchas de las farmacéuticas se enfocan muchísimo en el tratamiento y dejan muy de lado la prevención, cuando sabemos que la prevención siempre es el pilar en la medicina, tanto para diabetes, obesidad, hipertensión, también en genética lo es. Bueno, el seguimiento entonces va a ser al menos cada 3 meses tenemos que evaluar el peso, la talla, hay que ver exámenes de microbiología para ver si hay alguna infección, y pruebas de función pulmonar. Al menos una vez al año, la ultrasonido abdominal para ver si hay cirrosis hepática, para ver si hay fibrosis. Hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, porque sabemos que tienen mayor riesgo de diabetes, ver los parámetros inflamatorios, transaminasas para función hepática, y los niveles de vitamina liposoluble. Generalmente estas sí se tienen que suplementar, obviamente en los insuficientes pancreáticos, porque ya acuérdense que hay un 15% que sí tienen buena función pancreática, y lo que está debatido pues son los estudios de imagen. Y bueno, ahora sí, esta es una pregunta. Hablando de la prevención, si ustedes tienen unos papás que tienen un hijo ya con fibrosis quística, ¿cuál sería el riesgo de que ellos vuelvan a tener otro hijito con fibrosis quística? Está abierto el chat. A ver quién gana. Chan, chan, chan. ¿Qué pasa? Oigan, esto es básico, amigos. Ay, no los veo, perdón. Sí, exactamente. Muy bien, eso. Exacto, 25% por embarazo, independientemente del sexo. Aquí algo importante es que no es como, tengo 25% de riesgo, entonces si ya tuve uno, me tocan 3 sanos, ¿no? No, es por embarazo. Entonces, tengo 4 canicas y me toca sacar una, y otra vez, siguiente embarazo, otra vez tengo las 4 canicas. A ver, una pregunta más tricky que le hice el otro día a mi R1. Si tienen un paciente así, justamente es esta familia, los papás tienen un hijo ya con fibrosis quística y tienen una hija sana, ¿cuál es el riesgo de que esa hija sea portadora? ¡Wow! No es 50%. A ver, piénsenle. 50% sería el riesgo antes de tener a la hija. ¿De qué? ¿Qué riesgo tienes de tener un hijo que sea portador? Sí, 50%. Pero la hija ya está nacida y ya sabemos que es sana. Yo sé que pueden. ¡Ay! Por favor. Ok, vamos a pensarlo. La hija ya es sana, entonces solo me quedan 3 opciones. 3 opciones. Una, que sea totalmente sana, silvestre. Y 2 de 3,
que sea portadora, porque ya es sana. Entonces yo ya eliminé un cuarto de mis opciones. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Alguien? Híjole, siento que les estoy confundiendo cañón. No, a ver, déjame lo escribo. Tenemos, bueno, aquí lo ven. Son 4, antes. Estas son las cuatro posibilidades, ¿va? La niña ya nació y yo ya sé que absolutamente ella no es esta. Esta ya se elimina. Entonces solo me quedan 3 opciones. De esas 3 opciones, 2 de 3 es que ella sea portadora. Entonces el riesgo que ella sea portadora es el 66%. Exactamente, 66% que sea portadora. ¿Verdad? Esa es la parte de la genética. Y 33% que sea sana. ¿Va? Porque ya está viva. Sí, si fuera antes de que naciera, sí tenían razón y es 25%. Pero ya que ya nació y ya sabemos que no lo tiene, entonces cambian esos riesgos. Cuando no le puedes hacer el estudio molecular. Y bueno, pues aquí está. Tenemos a nuestro papá portador y mamá portadora. Vamos a tener 25% de que esté afectado, 75% no afectado. En los no afectados, recordemos que aquí sí van a quedar 50% de portadores, 25% de sanos, no portadores. Y bueno, en cuanto al diagnóstico prenatal, es posible cuando, bueno, nuevamente, insisto, en el panel de portadores, creo que ya debería ser una medida de salud pública, pero bueno, vamos paso a paso. Si ustedes tienen la posibilidad, sí les recomiendo que se hagan un panel de portadores, justamente para evitar todo este tipo de enfermedades. Todos somos portadores de 7 a 9 mutaciones de enfermedades autosómico-recesivas. Entonces, si te toca la mala suerte de que tu pareja también comparten alguno, pues viene lo feo, ¿no? Y es prevenible. Entonces, una vez que ya alguien ya sabe que es portador, o que ya tuvieron algún hijo con fibrosis quística, se puede hacer el diagnóstico prenatal específicamente buscando la variante patogénica. Realmente no hay como en las trisomías, en las enfermedades cromosómicas, que ya existe un tamiz prenatal de primer trimestre, segundo trimestre para enfermedades cromosómicas, no lo hay en fibrosis quística, entonces uno ya tendría que estar pensándolo para poder diagnosticarlo prenatalmente, a menos que ya sea tardíamente, que ya podamos ver como que, ok, parece que intestino se ve obstruido, a lo mejor ya se ve algo del hilo meconial, pero pues ya es tarde. Se puede hacer el diagnóstico, pero no hay mucho área de oportunidad, bueno, para hacer algo más allá que esperar al nacimiento y ya hacer las pruebas. Y ahora sí, este es el resumen del resumen. Tómenle foto, esto es lo que necesitan, con esto saben todo lo que tienen que saber de fibrosis quística. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fibrosis quística es una enfermedad autosómico recesiva causada por variantes patogénicas en este gen CFTR, que es el regulador transmembranal de conductancia de canal de cloro. Afecta a 1 en 3.200 mundialmente. Y este gen está aquí en el cromosoma 7. Los portadores son 1 en 40 en el mundo, 1,70 en México. Acuérdense que va a tener hilo meconial del 15 al 20%. En el ENARM, si viene fibrosis quística, viene hilo meconial. Entonces, con esta clase ya por lo menos van a tener unos 5 puntitos en el ENARM, si no se les olvida de aquí a 3 años. Espero que no. Si no, lo vuelven a ver, lo repasan. Si hay esputo verde, ya sabemos que es pseudomonas aeruginosa. Van a tener infecciones recurrentes y neumonía. Infertilidad por azoospermia obstructiva. Por ausencia de conductos deferentes, esto también puede ser pregunta, la insuficiencia pancreática y el diagnóstico, que van a ser las 2 pruebas de sudor, la variante patogénica bialélica. Bialélica, ya saben, alelo es la versión de un gen de mamá y la de papá, entonces los 2 alelos tienen la mutación, o el tripsinógeno alto en recién nacido con 2 semanas de separación, y el tratamiento pues van a ser la suplementación oral, la dornasa alfa, que era el mucolítico, y el ivacaftor, que realmente ya, o sea, esto de ivacaftor no creo que se los pregunten, pero ya lo conocen, y el trifacta también ya lo conocen, que es como lo que está en boga. Y la mutación más frecuente, que va a ser la de lesión de la fenilalanina en la posición 508, o la podrán ver históricamente y en lugares no actualizados como delta F508. Y nuevamente, con razón, esta diapositiva salió hace rato y yo, ¿por qué está aquí? Como que no siento que todavía falta. Pero bueno, nuevamente ya la tenemos.
la mnemotecnia para acordarse de pues todo lo que tienen que saber de fibrosis quística. Y creo que ya es todo. Les dejo aquí otra vez mis redes sociales para los que llegaron tarde, nada más. En YouTube tengo algunas clases de genética, craneosinostosis, esta va a estar ahí, y unas para el ENAR. Y en Twitter comparto artículos, pues si les interesa la genética, y sí estoy compartiendo como los artículos recientes de genética. Y ya las demás pues son más diversión. Y eso sería todo. Espero que tengan preguntas. Por favor, pregunten, porque si no, siento que no entendieron nada. Sí, doctora.